¿Qué tal? Muy buenas noches. Yo soy Oscar Arteaga de la Universidad ULADESH de la Escuela de Psicología. En esta oportunidad vengo a hablarte sobre la ansiedad. Y pues, ¿qué es la ansiedad? Es la preocupación y miedo intenso, excesivo y continuo ante situaciones cotidianas, ¿no? Son estas angustias que se van presentando, estos temores, estos pensamientos negativos que se presentan durante todo nuestro día en episodios a veces muy cortos, a veces se toman unos minutos, pero son estos momentos que se van convirtiendo incluso en crisis, ¿no? Situaciones ya no normales que nos van llevando inclusive a una paralización y teniendo ya sintomatizaciones como palpitaciones, sudoración y otras cosas más que ya iremos hablando más adelante. ¿Cuáles serían las causas de la ansiedad? Bueno, dentro del sistema del cuerpo, del organismo, tenemos un mecanismo de defensa que se va activando en situaciones que de repente son muy tensas o que consideramos nos tienen en riesgos. Entonces este mecanismo de defensa sale justamente para poder darnos estas fuerzas, esta rapidez que necesitamos para poder salir de una situación compleja donde estamos en peligro. Eh, el ser humano, por naturaleza, en ciertas situaciones tiene ciertos niveles altos de ansiedad. Por ejemplo, cuando estamos muy estresados o muy tensos dentro del trabajo, el estudio, cuando tenemos que hablar en público, cuando tenemos que presentar algo. Entonces son momentos de picos altos de ansiedad que se van presentando. Pero son momentos que solo duran en esa situación y después todo vuelve a la normalidad. En el caso de personas que ya van entrando a este tema del trastorno, estos episodios comienzan a volverse muy continuos durante el día, sin ninguna explicación lógica y que inclusive llegan a paralizarte, ¿no? ¿Por qué? Porque estás supuestamente tranquilo y de pronto comienzan pensamientos destructivos, pensamientos negativos, todo va a estar mal, nada me va a salir bien, y esto va originando los cuadros de ansiedad que inclusive van despertando ya las crisis de pánico, ¿no? Ante una situación que tú dices, oye, esto no lo puedo controlar, ¿qué está pasando conmigo, ¿no? ¿Qué está sucediendo? Eh, Vienen pues estos sentimientos, ¿no? Como impulsos y pensamientos que van llegando sin uno darse cuenta, ¿no? Dentro de lo cotidiano, dentro de lo que vamos haciendo nuestro día a día. Bien, ahora, ¿qué es lo que debemos hacer? ¿Qué está pasando con mi cuerpo y no lo estoy entendiendo? Yo siempre he recomendado que es mejor, lo primero, no asumir. Es decir, hay mucha gente que se dice, yo soy ansioso o yo tengo ansiedad. Y cuando tú les preguntas, ¿fuiste diagnosticado? No, no, pero yo creo que sí lo soy porque siento esto. No, recuerda que es importante el diagnóstico. Las recomendaciones en este caso es que tú puedas de repente asistir a un médico general, el cual pueda descartarte cosas, ¿no? A través de sus análisis. Y luego de estos resultados que muchas veces dan pues negativo a todas las cosas que va revisando un médico, se deriva a psicología. Porque es necesario, ahí te harán el diagnóstico y además verán el nivel en el que te encuentras a través de herramientas, instrumentos, técnicas que tiene el psicólogo en observación, encuestas, ¿no? En preguntas, y a través de ello van a ir observando en qué nivel se encuentra tu ansiedad y si es necesario derivarlo a psiquiatría. Ya sabemos que en psiquiatría pues viene la parte de la medicación, que ya vamos a hablar también más adelante de esto, qué es lo que se debe hacer. Mucha gente piensa, ya estoy en el psiquiatra, entonces ya dejo al psicólogo, cómo funciona esto, y ahora lo vamos a explicar un poco más adelante. Entonces, ¿qué es lo que pasa con la ansiedad? ¿Por qué las personas llegan a tener estos cuadros de trastorno de ansiedad? Y es que en la historia de nuestra vida a veces nosotros le tomamos muy poco interés o casi nada a lo que vivimos, a las emociones que de pronto forman parte de nuestro día a día, ¿no? Son situaciones por X motivos, conversaciones, temas, acciones, incluso hasta personas que a veces conversamos que van de algún modo originando estas emociones que nosotros por falta de cultura, de conocimiento, no las eliminamos, no las sacamos de nosotros.
Y entonces se va haciendo todo un cúmulo a lo largo de nuestra vida, hasta que llega un desencadenante, ¿no? Algo que activa este trastorno al encontrar todo este cúmulo de energías, vamos a ponerlo así, negativa que vamos teniendo a lo largo de nuestra vida con las emociones y las situaciones que nos pasan y que no hemos sabido soltar, y entonces se genera este quiebre en trastornos que hemos explicado más o menos qué es lo que se presenta y cómo es que se da, ¿no? Vamos a presentar un poco los síntomas, porque sabemos que también esto depende de cada persona, ¿no? Los síntomas, algunos sí son muy generales, otros va a depender del nivel en que tienes la ansiedad. Y entonces vamos a hablar justamente un poco de esto, ¿no? Los síntomas de la ansiedad. Y se ha dividido en síntomas psicológicos y los síntomas físicos. En los síntomas psicológicos pues encontramos el estrés, el miedo, el pánico y la preocupación, lo que decíamos al inicio de este video, ¿no? Que es de manera excesiva, ¿no? Claro, uno puede preocuparse de repente por algo, siempre decimos no te preocupes, ocúpate, ¿no? Porque preocuparse es decir, me estoy anteponiendo ante una situación, ¿no? Antes de que suceda y ya me estoy volviendo ansioso por lo que va a pasar. Entonces, por eso es ocúpate y no te preocupes. Y sucede que esto ya en grados muy intensos pues van generando estos temas de ansiedad. La irritabilidad, obviamente una persona que ya está dentro del trastorno de la ansiedad y que ya tiene estos cuadros, pues sí, se vuelve poco tolerante y poco paciente ante las cosas porque las emociones están a mil, ¿no? Están muy fuertes en ese momento. Excesiva sensibilidad, ¿sí? Justamente tiene que ver un poco esto con la irritabilidad. Y claro, todo nos afecta, todo lo que nos digan, alguien comenta algo y yo lo voy asumiendo, ¿no? Que es para mí. Quedarse en blanco, son momentos que tenemos tanta tensión, tanta preocupación que se da, ¿no? La mente se bloquea. Y esto también genera otro tipo de ansiedades, porque muchas veces la gente dice, me estoy volviendo loco, ¿qué me está pasando, no? Y las compulsiones que son impulsos, ¿no? Estos impulsos de pensamiento, de acciones, que muy a pesar de que estén ocasionando cosas negativas en mí, siempre vienen y se presentan y salen como que pequeños destellos donde menos lo pensamos, cuando estamos haciendo de repente nuestra rutina diaria y van apareciendo. En lo físico tenemos pues la inestabilidad, la fatiga y las palpitaciones. Hace un momento comentaba que es esta activación, ¿no? De la ansiedad activa el mecanismo de defensa porque el cuerpo asume que algo está pasando. Claro, de manera mental, con nuestros pensamientos negativos. Y esto origina que todo nuestro organismo se altere, las palpitaciones, obviamente la irrigación del cuerpo y entonces de la irrigación de la sangre, perdón, a través del cuerpo, y entonces todo esto origina este tema de la fatiga, la sudoración y todos estos síntomas físicos, ¿sí? El dolor de cabeza, ya decíamos hace un rato, también por el tema de la tensión. Una persona que desde que se levanta hasta que se acuesta, es más, una persona con ansiedad no logra descansar bien, porque aún en el sueño está en alerta. Entonces obviamente genera estos dolores de cabeza, la presión en el pecho, ya decíamos todas las palpitaciones, estos síntomas que son así como tipo de taquicardias, ¿no? Nervios en el estómago, sabemos que el sistema nervioso está muy unido al sistema digestivo, tanto es que tenemos ciertos molestias o ciertas situaciones estomacales como el colon irritable, por ejemplo, que tiene que ver mucho con el tema de nuestro sistema nervioso. Dificultad de concentración, ¿sí? Andamos muy dispersos, muy distraídos porque tenemos tantos pensamientos en la cabeza que nos van ganando. Y tensión muscular, bueno, porque parte del cuerpo pues es lo primero que se va a endurecer, se va a tensar a raíz de esta información, de que algo nos está pasando y el cuerpo pues se vuelve rígido, se va tensando, ¿no? En estos síntomas de la ansiedad son algunos que se van presentando y que, recuerda, todo tiene una explicación. Y obviamente en el momento de la crisis, del cuadro, y cuando ya empieza a ser el pánico, es difícil de entender, ¿no? Es difícil de entender en el momento. Una de las cosas que siempre se pide es que si tú te encuentras con una persona, un familiar, amigo, alguien que está pasando por una crisis, mucha gente dice, no, solo quiere llamar la atención, ya, solo date una vuelta y va a pasar. No es tan fácil como parece. Así que con toda esta información aprendamos un poco a entender a las personas que están pasando por este tema de ansiedad, ¿no? Vamos a ver pues ahora cómo controlarlo, ¿no? Ya hemos hablado un poco de qué es la ansiedad, cómo se va originando, qué es lo que nos hace sentir,
qué está pasando, de dónde viene, ¿no? Cómo se activa este mecanismo de defensa. Y entonces quiero saber qué hacer. Lo primero, yo siempre digo, hazte un descarte ante tu médico general, que te dan los análisis, que de pronto él te diga, sabes que no todo está negativo, todo está bien, vamos a derivar a psicología, ahí te diagnostican, ven el nivel en que estás, y lo que decía hace un rato, ¿no? Y ellos deciden, a ver, no, ya, es mejor también que pases a psiquiatría. Mucha gente a veces deja al psicólogo por estar en el psiquiatra, pero son dos áreas totalmente diferentes. El psiquiatra, ya sabemos, te va a medicar y va a ir directamente a las sustancias químicas que tenemos en el sistema nervioso, ¿no? Que va a ayudar estos ansiolíticos, antidepresivos o el medicamento que te dé a nivelarlo. Y el psicólogo va a ver toda tu parte cognitiva conductual, ¿no? A través de terapias, conversaciones, trabajos, técnicas. Y es recomendable llevar a ambos a la par para que puedas llegar más rápido al control de tu ansiedad. ¿Cómo controlar la ansiedad? Entonces dice, crea una rutina. Esto es importante. La ansiedad se da en la incertidumbre y tener certeza sobre tu día te ayudará a controlar tus síntomas. Justo hablamos del tema cognitivo, ¿no? El pensamiento. Cuanto más distraigas a tu pensamiento en cosas positivas de organización, como lo que te está diciendo aquí, vas a tener menos fijación en los síntomas de la ansiedad o en que se vuelva a presentar y vas a ver que vas a lograr mucha calma. La siguiente es mantén tu mente ocupada, justamente hablando de esto, va hilado, ¿no? Porque dice, haz cosas que disfrutas o convive con gente que quieres, pon tu cuidado personal como una prioridad. A ver, normalmente a veces cuando empieza el día mucha gente tiene la costumbre, lo primero que hace es prende su TV, ve el noticiero y ya sabemos la información que hay ahí. Aléjate mucho. Sí es bueno mantenerse informado de la situación y de la realidad, pero no te llenes tanto de esta información tan negativa. Se recomienda también mucho en este aspecto realizar actividades que a ti te gustan mucho. Puede ser bailar, cantar, leer, ¿no? Que distraigan mucho tu mente. Habla, te dice el siguiente ítem de cómo controlarlo, ¿no? No tengas miedo de pedir ayuda. Muchas personas pasan por lo mismo y te van a entender, te entenderán. Sucede que mucha gente cuando ya está diagnosticada siempre es el ¿por qué a mí, no? ¿Qué me está pasando? De repente estoy tan mal y me ha pasado esto a mí. Aunque tú no lo creas, si tú haces un sondeo entre tus amigos, familiares, gente del trabajo, del estudio, te vas a dar con la sorpresa de que mucha gente que ni pensabas puede estar pasando por el control, puede estar pasando, perdón, por el trastorno de ansiedad y de repente ha iniciado su control ya, sino que es algo que muchas veces se esconde por ciertos motivos de vergüenza, ¿no? De incomodidades que simplemente optan por no decirlo, pero sí hay mucha gente que está pasando por estas situaciones y que muchas veces ni sabe, ¿no? Y se deja como que a lo que va a suceder, pero hay que tener bastante precaución en ello porque ya sabemos que la ansiedad va avanzando en niveles. Y nuestro último punto de cómo controlar la ansiedad es la racionalización. Esto racionaliza. Yo siempre digo que la racionalización es el veneno para la ansiedad. ¿Por qué? Porque justamente los pensamientos que nos pasan son poco comprensibles, poco razonables. Cuanto más tú razones en las cosas que te están pasando y logres esta explicación, ¿no? Vas a ver que todas estas angustias van a ir bajando muchísimo porque ya le estás encontrando esa parte de, oye, ¿tengo cuánto tiempo con esto? Yo siempre he pensado que algo me va a pasar y nunca al final me terminó de pasar nada tan grave. Ahí está una de las respuestas, ¿no? Y dice, la ansiedad nos hace pensar en lo peor que pueda pasar. Repítete 1000 veces que no va a ser tan malo como te lo imaginas, ¿no? Una vez más, vamos a la parte cognitiva, ¿no? Y acá estos 4 puntos que hemos hablado, pues, habla mucho de esta parte cognitiva y conductual. Haz algo, muévete, no permitas que te paralice. Una de las peores situaciones que tiene la ansiedad es que te paralice. Y lamentablemente en algunos casos se ve que hay personas que optan por dejar de trabajar, dejar de estudiar porque ya están en un nivel muy alto y no están logrando controlar estos cuadros, ¿no? Esta crisis, este trastorno. Recuerda que es bueno informarse, pero infórmate bien. Si bien es cierto, ahora tenemos las plataformas virtuales que te pueden ayudar a tener una idea, pero es 1000 veces preferible acudir a un especialista que pueda orientarte y que pueda darte esas herramientas
porque créeme que sí es posible controlar la ansiedad. Yo soy Oscar Arteaga, estudiante de la Universidad ULADESH de la Escuela de Psicología. Nos vemos en otra próxima oportunidad y muchas gracias por la atención prestada.